Sí, tengo un nudo en el pecho. No puedo. Me decía todas las noches, mami, te amo. Eso lo voy a extrañar. Hoy, tras el reciente fallecimiento del ícono del merengue Ravi Pérez, su hijo oculto, Carlos Rafael Pimentel, rompe el silencio y lo confiesa todo. Por primera vez, conoceremos la otra cara del artista, el hombre detrás de la leyenda, el padre que muchos no sabían que era. ¿Quién fue realmente Ravi Pérez cuando se apagaban las luces del escenario? ¿Por qué mantuvo en secreto la existencia de un hijo? Y lo más importante, ¿qué siente ese hijo al ver que su padre se ha ido sin que el mundo supiera la verdad completa? Esta no es solo una historia de fama y música, es una historia de dolor, redención, secretos y legado. Una historia que empieza mucho antes de los aplausos. Y sí, hablaremos del joven Roberto Antonio Pérez Herrera, ese que soñaba con jugar en las grandes ligas, no con cantar, y como un accidente trágico lo obligó a cambiar el guante por el micrófono. Pero hoy, lo que nos trae aquí va mucho más allá del artista. Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar podría cambiar la forma en la que recordamos a Ravi Pérez, para siempre. Wilfrido Vargas, a quien agradezco inmensamente todas las cosas buenas que me enseñó. Más grande que como cantante yo haya tenido. Rubí es un músico, pero ha dedicado su vida a utilizar su voz como su instrumento. Yo soy Carlos Rafael Pimentel, y aunque muchos no lo saben, soy el hijo que Ravi Pérez nunca reconoció públicamente. Y hoy, después de su partida, siento que es momento de contar lo que viví, lo que sé y lo que nadie se atrevía a decir. Porque detrás del artista, del ídolo, hubo un hombre con cicatrices profundas. Un hombre que sufrió más de lo que la gente imagina. Recuerdo que una vez me dijo, yo no pude ser pelotero, y lo dijo con una voz serena, pero con una tristeza que todavía me retumba. A los 15 tuve un accidente bien feo. Fue tan grave que pasó un año entero hospitalizado, 30 días en coma. Cuando despertó, su cuerpo no respondía. Estaba completamente inmovilizado. Yo no pude ser pelotero porque a los 15 años yo tuve un accidente muy feo. Le tomó 2 años volver a hablar, a caminar, a ser, poco a poco, el Ravi que el mundo conoció. Imagínense eso, tener que aprenderlo todo de nuevo, desde cero. Y fue en ese cuarto de hospital, en el silencio más profundo, donde la música le salvó la vida. No fue un escenario, no fue un contrato discográfico. Fue una guitarra, y los pacientes que le pedían, cama 1, cántale una a cama 2. Ahí nació la voz más poderosa del merengue. Me llevó 2 años de mi vida aprender a hablar y a caminar otra vez. Yo recuerdo las ruedas de un vehículo que venía hacia la cara mía. En adelante ya yo no recuerdo nada. Después desperté y veía, no se me olvida, el techo de la ambulancia y oía la sirena. Entre dolor, entre soledad, entre paredes blancas. Pero la vida no le daba tregua. Su familia era humilde, no podían costear su recuperación completa. El béisbol quedó atrás. Y para colmo, los médicos le dijeron que nunca volvería a ser el mismo. Fue un golpe brutal. Tan fuerte, que me confesó que hubo un momento en el que ya no quería seguir. Hasta que apareció alguien, un joven del pueblo. Lo animó, lo escuchó, y le hizo una propuesta que cambiaría su destino. ¿Quieres unirte al coro de la iglesia? Y ahí comenzó todo. Imaginen esto, un joven roto, atrapado en un cuerpo que ya no le respondía. Sin futuro, sin rumbo, y con los sueños de grandes ligas hechos trizas. Así quedó Ravi Pérez después del accidente que casi le quita la vida. Pero cuando todo parecía perdido, el destino le tenía guardada una última jugada. Fue en un banco de iglesia, entre bancas vacías y voces tímidas, donde empezó el milagro. Un coro. Una invitación que, en otro momento, él habría rechazado sin pensarlo. Pero esa vez, dijo que sí. Está bien, voy contigo, respondió casi sin ganas, sin saber que esa frase marcaría el inicio de su renacimiento. Vamos, duró un tiempo convenciéndome hasta que un día yo me atreví. Le dije, está bien, yo voy a ir contigo. Ya en la capital. Y a poco tiempo, cuando me oyeron cantando en el coro del Ateneo, ya yo era subdirector del coro. Aquella agrupación juvenil, que para muchos era solo un pasatiempo, se convirtió para él en un salvavidas. No era fama, no eran luces, eran ensayos, armonías y un silencio interior que empezaba a romperse con cada nota que cantaba. Fue allí, entre voces anónimas, donde encontró algo que no había sentido ni siquiera en el béisbol, pasión real. El escenario llegó después, muy después.
Primero fue el coro del Conservatorio Nacional, luego el del Ateneo, y de pronto, todos comenzaban a voltear a mirar al joven que cantaba como si la vida le fuera en ello. Y es que le iba la vida, literalmente. Ravi no cantaba por gusto. Pero yo no quería cantar bolero, merengue. Porque yo el merengue lo encontraba, yo no voy a cantar eso, yo soy bolerista. Más fino. Más fino. Y me topo con los Pitágoras de ritmo de Jaime. Cantaba para sobrevivir, para no perderse, para no volver a hundirse en ese abismo al que había caído. Con una voz que ya entonces parecía hecha para estremecer multitudes, fue subiendo escalones. Su primer grupo, los Pitágoras del ritmo. Su verdadero salto, los Juveniles de Baní, en 1978. Ahí no solo grabó, ahí explotó. Porque cuando la vida te arrebata un sueño, a veces lo hace para entregarte uno más grande. Y Ravi, sin saberlo, estaba dejando atrás el guante para abrazar el micrófono que lo convertiría en leyenda. ¿Y saben qué? Todo eso, lo viví desde lejos. Porque yo soy Carlos Rafael Pimentel, y aunque mi nombre no salió en portadas, aunque fui un secreto, llevo su sangre, su historia, y ahora, su verdad. Mira, yo crecí escuchando pedazos de esta historia, trozos de una vida que se tejía entre aplausos y carencias. Lo que la gente ve es la leyenda, pero pocos conocen al hombre. A ese Ravi Pérez que lo apostó todo, incluso cuando no tenía nada. Una vez me contó que se enteró de casualidad que Fernando Villalona, sí, el Mayimbe, estaba buscando voz para su orquesta. Y sin pensarlo dos veces, se lanzó. Se apareció en una fiesta en Herrera, sin invitación, sin miedo, y cantó como si fuera su única oportunidad. Villalona quedó en shock. Tú te vas conmigo, le dijo. Así comenzó, cobrando apenas 35 pesos por baile. Eso no daba ni pa, la leche de los muchachos, me confesó entre risas tristes. Pero él seguía, firme, cantando como si ya estuviera en el Madison. Lo más curioso, al principio, ni siquiera le gustaba el merengue. Yo soy bolerista, decía, con orgullo. Pero la vida es terca, y el merengue fue ganando terreno. Su primer merengue lo grabó con los Pitágoras del ritmo, Pato Robao. Y de ahí, directo al escenario del Madison Square Garden. Allá arriba, con un homenaje a Tatico Enríquez que puso la piel de gallina, empezó a darse cuenta de algo. El escenario era su casa. Fue por esa época que decidió cambiar su nombre. Me dijo, Roberto Pérez no suena artístico, suena a mecánico de barrio. Así que lo corté. Desde ese día, fui Ruby Pérez. Pero el éxito no traía estabilidad. La situación económica era crítica. Había noches en las que, literal, no había que darle de comer a sus hijos. Y encima, su papá le soltó la bomba. Muchacho, deja ese relajo. Ponte serio. La presión era brutal. Pero había alguien que lo sostenía, Fernando Villalona. Para mi papá, él no fue solo un jefe, fue un hermano. Le abrió las puertas de su casa, le prestó su cama, y sobre todo, le dio apoyo cuando nadie más lo hacía. Pero no todo era armonía. Dentro de la orquesta, los roces eran constantes. Los egos, las tensiones, las decisiones difíciles. Y al final, con el corazón hecho trizas, decidió marcharse. Ruby, Ruby es el nombre, olvídate, ese es el nombre que tú te llamas Ruby. Y se me quedó, ahora que todo el mundo ve en Fernando se cambia porque él ve en mí a un hermano menor que él, porque ese cariño y ese amor me lo dio siempre. Me dijo que Villalona lo abrazó fuerte, con lágrimas en los ojos, y solo le dijo, te deseo lo mejor, hermano. Vuela alto. Poco después, llegó la llamada de los hijos del rey. Esta vez sí había buen dinero. Y papá no dudó. Ya no podía pensar solo en cantar, tenía que pensar en mi familia. Pero el gran giro, el verdadero vuelco, llegó en 1982. Estaba apenas calentando motores con los hijos del rey, cuando el teléfono sonó. Era Wilfrido Vargas. La propuesta era simple, un préstamo temporal para cubrir la salida de Fernando. Y él, como siempre, aceptó el reto. En un vuelo a Puerto Rico, Wilfrido se le acercó. Ruby, aprende esta canción. Se llama El Africano. Está pegando duro. Y en una presentación en Colombia, la rompió. La cantó como si la hubiera ensayado 1000 veces. El público enloqueció. Y al día siguiente, Wilfrido se le acercó y le soltó la bomba, ya está grabada. Fue ahí cuando mi padre entendió. Ya no era un reemplazo. Era el futuro del merengue.
La canción sonó en la radio, y explotó. En cuestión de días, mi papá pasó de ser, el nuevo, en la orquesta, al hombre cuya voz estaba en boca de todos. La gente no solo cantaba el tema, lo gritaba en las calles. Se volvió himno. Y aunque muchos piensan que ese éxito fue obra del destino, lo cierto es que fue una excepción, una rebeldía. Porque Vilfrido Vargas tenía una regla de oro, un solo tema por cantante. Nada de estrellas que se crean más grandes que la orquesta. Pero con Ruby, rompió su propia ley. Tu papá fue de los mejores que pasaron por mi orquesta, me dijo una vez el mismo Vilfrido. Y no lo decía por cortesía. Mi papá grabó 22 canciones con él. En 5 años. Ningún otro lo hizo. Era imparable, era fuego puro sobre el escenario. Pero claro, todo lo que sube, también tambalea. Porque no todo era gloria ni luces de neón. La fama cansa. El cuerpo duele. El alma se agota. Después de una gira brutal, mi papá estaba molido. No había dormido, no había visto a sus hijos. Solo quería un día para respirar. Para volver a ser un ser humano, no solo una voz. Se acercó al maestro. Con respeto, con el corazón en la mano. Maestro, déjeme ir a mi casa. Acabamos de llegar, no he visto a mi familia, ¿y saben qué le respondió Vilfrido? Vete a descansar, pero indefinidamente. Así. Sin drama. Sin despedidas. Ese fue su último día en la orquesta. Tenía apenas 200 pesos en los bolsillos y un futuro incierto. Le quitaron el micrófono, pero no la voz. Y como pasa en las buenas historias, cuando parece que todo está perdido, el destino te pone una ficha inesperada sobre la mesa. Mientras él estaba en su casa, sin saber qué iba a hacer con su vida. Se lo puse. Imagínate lo que pasó ahí. Yo seguí llorando, recogí todas mis cosas. Nos vemos y me fui. No me responde. Anoche soñé que estaba en mi cama. La esposa de Bienvenido Rodríguez, sí, el fundador de Karen Records, regresaba de España. Traía un disco en la mano. Y un tema que olía a éxito. Se lo ofrecieron primero a Jorge Gómez. Lo rechazó. Luego a Charly Aponte y a Eddie Herrera. Tampoco cuajó. Hasta que alguien dijo, ¿y si se lo damos a Ruby? Y ahí, mi gente, se encendió de nuevo el fuego. Lo que viene después, es historia de leyenda. Pero también, es una parte que solo yo puedo contar. Mira, si hay una canción que marcó el antes y el después en la vida de mi papá, fue Volveré. Y lo más loco de todo es que al principio, ni siquiera quería grabarla. Él tenía dudas. No estaba convencido. Pero fue el maestro Ramón Orlando quien le metió presión. Y por insistencia, papá aceptó. Ahora, agárrate con esto. Cuando lo llamaron para ir al estudio, me cuenta que estaba muerto, sin voz, destrozado de tanto cantar. Y dijo algo como, ¿cómo voy a grabar así? Estoy ronco. La respuesta, no te apures, la grabamos al revés, señores. Primero los coros, luego la voz principal. Una técnica rarísima para ese tiempo, pero funcionó. El 19 de diciembre soltaron Volveré en la radio, y en solo 3 días, ya era un éxito nacional. Una bomba. No fue que gustó, fue que paralizó el país. Donde ponías una emisora, ahí estaba la voz de mi papá retumbando. Y como era de esperarse, Vilfrido volvió a aparecer. Quedó en shock con el éxito del tema y lo fue a buscar. Pero claro, tenía sus condiciones. Ese tema no va en tu disco, dijo, porque Volveré no era de él. Era de Ramón Orlando y del sello Karen Records. Y eso encendió la mecha. Ahí comenzó el verdadero lío. Las tensiones entre Vilfrido, Bienvenido Rodríguez y mi papá estaban que ardían. Como diría mi bisabuela, la cosa se puso fea, feísima. Vilfrido se fue con la disquera venezolana Sonográfica e intentó llevarse a Ravi con él. Pero se topó con una sorpresa bien desagradable. Papá ya estaba firmado con Karen Records. Y legalmente, no había forma de moverlo. Bienvenido Rodríguez no perdió tiempo. Le puso el contrato en la mesa y llamó al maestro Sonny Ovalle para producir el primer disco como solista de Ravi Pérez. Más grande que como cantante yo haya tenido. Ruby es un músico, pero ha dedicado su vida a utilizar su voz como su instrumento. Así nació Buscando tus besos en 1986. Un álbum cargado de merengazos que marcaron época, Dame veneno, Contigo, y por supuesto, el tema que le dio título al disco. Pero escúchame bien,
Mi papá no reniega de su tiempo con Vilfrido, para nada. Me lo ha dicho varias veces. Fue una escuela dura, pero fue una escuela. Vilfrido no dirigía una orquesta, él formaba soldados. Era exigente, estricto. Un ensayo con él no era ensayo, era entrenamiento militar. Ahí aprendió lo que era disciplina, lo que era profesionalismo. Y por más doloroso que haya sido aquel vete a descansar indefinidamente, esa herida fue lo que lo lanzó al siguiente nivel, porque Volveré no solo fue un tema, fue su renacer. Y también, el punto donde mi padre dejó de ser corista, y se convirtió en leyenda. Yo era un niño, pero todavía me retumban esas palabras en la cabeza, porque mi papá las recuerda como si las hubiese escuchado ayer. Ramón Orlando lo miró fijo y le dijo con una sonrisa que no dejaba espacio a dudas: Ruby, ya ganamos. Estás en victoria, te voy a formar tu grupo, y te vas a hacer millonario. Y no fue exageración, fue profecía cumplida, porque en ese momento, lo que parecía solo un sueño inflado por el éxito de Volveré, terminó siendo el inicio de la leyenda que hoy muchos aplauden sin saber todo lo que hubo detrás. Ahí fue donde mi papá se curtió, donde forjó la piel dura, la disciplina de hierro y el instinto artístico que marcaría toda una generación de merengueros. Y con los años, quiso rendirle homenaje a esa etapa. Por eso sacó un disco que pocos conocen como deberían: Vida, Canción y Suerte. Una especie de diario musical. Un tributo íntimo a esos días de fuego, aplausos, y también, heridas. Siempre ha hablado con respeto de Vilfrido. Adolfo Vargas: le agradezco lo mejor de mi formación, dice. Y lo dice con los ojos aguados, porque aunque fue una etapa intensa, también fue una escuela de vida. Pero no todo fue épico. Porque la industria, mi gente, no tiene memoria. Y lo que hoy te eleva, mañana te deja solo. Papá siempre lo ha dicho sin filtro. Cuando Juan Luis Guerra llegó a Karen Records, la cosa cambió. El dueño del sello, Bienvenido Rodríguez, se deslumbró con el nuevo talento y olvidó al resto. Nos dejó rezagados. Nos dejó atrás, confesó papá en una entrevista. Y eso dolió. Lo empujó a tomar una decisión drástica: irse del país. ¿Cómo se va un artista reconocido, con discos pegados, sin un centavo y sin saber qué hacer? Eso me lo he preguntado 1000 veces. Pero él lo hizo, con los bolsillos vacíos y la fe encendida. Sin payola, sin apoyo, sin promotores. Solo su voz y las ganas de no dejarse morir. Yo me sentía en el aire, dijo una vez. Si no tocaba, no cobraba. Si no cobraba, no sonaba. Así que tomé la decisión: me voy a buscar una plaza donde sí tenga entrada. Y se fue. A lo loco. A lo valiente. Cruzó fronteras y comenzó desde cero, como si nunca hubiese tenido un hit en la radio. Formó su propia orquesta. Y esta vez, no era corista, ni reemplazo, ni ficha de nadie. Era Ravi Pérez, por Ravi Pérez. Y adivinen qué. Fuera del país, lo recibieron como rey. La gente no solo lo conocía, lo veneraban. Su carrera fuera de Dominicana explotó. Y desde entonces, ha lanzado álbumes que se convirtieron en banda sonora de bodas, fiestas, despedidas y borracheras: Simplemente Amor, Ojos, Amores Extraños. Y más de 20 años después, regresó con fuerza con Hecho Está, volviendo a conquistar plazas como Colombia, donde llevaba rato sin sonar fuerte. Y todo eso, todo lo que logró, fue después de que lo dieran por olvidado. Después de que lo hicieran a un lado por la novedad del momento. Y yo, que lo vi renacer, que viví esas ausencias, puedo decir con el pecho inflado: mi papá no solo volvió. Mi papá nunca se fue. Papá lo dijo con esa mirada encendida que solo tiene cuando está inspirado: voy a sacar un nuevo álbum, y voy a volver a Colombia con canciones frescas. Y no lo dijo como quien lanza un plan al aire. Lo dijo como quien está listo para dar guerra otra vez. Hay que moverse con la tómbola, porque si no, te come el olvido, fue lo que agregó. Y créeme, mi papá no está en esto por nostalgia. Él sigue componiendo, produciendo, creando, y manteniéndose firme como uno de los pilares vivientes del merengue. Pero detrás de todo ese brillo en tarima, hay una historia que mucha gente no conoce. Una historia que yo, como su hijo, he vivido en carne propia. Papá nació el 8 de marzo de 1956 en un lugar humilde llamado Aina, en la República Dominicana. Fue criado por su abuela materna, la mujer que realmente fue su madre. Su padre, un chofer de carro público, estaba presente, pero el calor de hogar lo dio esa abuela de hierro que lo formó entre regaños, caricias y arroz con habichuela. Y te cuento algo que a mí me dejó helado la primera vez que lo escuché.
El día en que por fin iba a conocer a su madre biológica, fue atropellado por un carro justo ese día. El destino le dio un giro que nadie vio venir. Un accidente brutal que casi le cuesta la vida, y que, sin él saberlo, lo iba a llevar directo a la música. De niño era tremendo, inquieto, amante del béisbol, enemigo declarado de los cuadernos. Él mismo lo dice con picardía. Y mi abuela era analfabeta, ¿cómo iba a saber si yo hacía la tarea o no? Pero no solo la música marcó su vida, el amor también. ¿Y de qué forma? Desde que tenía apenas 12 años, se enamoró de una muchacha llamada Inés Lizardo. Lo que empezó como un amor de carajitos, terminó siendo una historia de 47 años juntos. Tuvieron 4 hijos, se acompañaron en las buenas, en las malas y en las giras eternas donde él se iba, pero siempre volvía a sus brazos. Ahora bien, eso no quiere decir que papá fuera un santo. Él mismo lo admite, tuvo 7 hijos en total. 5 mujeres y 2 varones. Uno de esos hijos soy yo, uno de los que llegó fuera del matrimonio, ¿y sabes qué fue lo más increíble de todo esto? Inés, su esposa, lo aceptó. Aceptó a sus hijos fuera del hogar, porque era una mujer de otro nivel, una compañera de verdad, una leona. Pero la vida a veces te arrebata lo que más amas, sin pedir permiso. Y eso fue lo que pasó. En 2022, Inés falleció. Y aunque papá siempre trató de estar cerca, muchas veces el destino lo tenía en un escenario, cantando, mientras en su casa, su gente sufría en silencio. Pasó cuando murió su abuela. Pasó cuando murió su mamá. Y pasó de nuevo con Inés. Siempre estaba lejos, trabajando, dándolo todo por su público. Y perdiendo a los suyos. Inés batalló con el cáncer de mama con una valentía que todavía hoy nos deja sin palabras. Y aunque papá quería quedarse con ella, fue ella misma quien le pidió que siguiera cantando. No dejes tu carrera por mí, le dijo, pero todos sabemos que después de eso, algo en él cambió para siempre. Desde que ella se fue, papá ya no canta igual. Canta más profundo, canta con dolor, canta con el alma abierta. Y es por eso que este nuevo álbum no es solo un regreso a Colombia, es un regreso a sí mismo. Porque detrás del artista hay un hombre, detrás del ícono hay un corazón roto. Y yo, como su hijo, puedo decirlo sin miedo, lo que papá ha hecho por el merengue es grande. Pero lo que ha aguantado por amor, eso es de otro mundo. Mira, yo he visto a mi papá romperse por dentro, pero nunca lo vi tan destruido como cuando se fue Inés. Lo de su mamá dolió, lo de su papá también, pero lo de ella, fue como si le hubieran arrancado el alma sin anestesia. Así me lo dijo un día, con los ojos clavados en el vacío. Inés era todo. Estuvimos juntos desde los 12 años, una vida entera. ¿Tú sabes lo que es eso? Y no lo decía desde el drama, lo decía desde el amor real, el que sobrevive a los aplausos, las giras, los errores y las ausencias. Ese amor que no se encuentra 2 veces. Pero a pesar de todo ese dolor, mi viejo nunca se dejó caer del todo. Porque cuando la vida le dio puñaladas, él respondió con música. Cuando la tristeza lo tumbó, él se paró en tarima y la convirtió en canción. Y el mundo se lo reconoció. Porque no estamos hablando de un cantante más. Estamos hablando de una leyenda viva. Premios Cassandra. Discos de oro. Discos de platino. Premios Globo. Reconocimientos que no se compran. Se sudan. Y papá los sudó todos, uno por uno, nota por nota. La gente lo llama la voz más alta del merengue, pero los que lo conocemos de verdad, sabemos que su verdadera potencia no está solo en su garganta, sino en su historia. En cómo sobrevivió. En cómo amó. En cómo perdió, y aún así, siguió cantando. Él nunca ha sido de andar con aires de grandeza. Siempre que le preguntan por su éxito, baja la cabeza y dice: agradezco a todos los que me enseñaron algo. Y sobre todo, gracias a Dios por permitirme seguir aquí. Esa humildad es real. No es pose. Porque ha visto demasiado. Ha perdido demasiado. Y aún así, sigue caminando con una sonrisa que no es de show, es de gratitud. Y hoy, justo cuando se acerca su cumpleaños, yo quería que la gente supiera quién es de verdad Ravi Pérez. No solo el artista. El hombre. El que ha amado hasta doler. El que ha perdido hasta quedarse vacío. El que ha ganado sin hacer escándalo. Y el que hoy puede decir, sin miedo, tengo lo que necesito, y lo llevo aquí, en el pecho. Gracias por acompañarnos en este viaje lleno de emociones, música y verdad, recorriendo la vida de una de las voces más grandes del merengue, Ravi Pérez.
Si esta historia tocó tu corazón o te dejó pensando, dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ni un solo capítulo más de estas historias que merecen ser contadas. Y cuéntanos en los comentarios, ¿qué fue lo que más te impactó de todo lo que vivió Ravi? ¿Te esperabas esa confesión de su hijo oculto? Queremos leerte, tropicalero de corazón. Nos vemos en la próxima historia. Hasta entonces, mi gente buena, y que viva el merengue.